Queridos, muy buenas tardes. Hoy día me toca compartir con ustedes una reflexión. Y como bien saben, ya la semana pasada empezamos a tener reflexiones con respecto a el Sermón del Monte y de manera específica con respecto a la bienaventuranza. Y la semana pasada veíamos y dejábamos por sentado y con claridad que la bienaventuranza o la felicidad, más que un sentimiento, es un estado en el cual se encuentra el cristiano, en el cual se encuentran los hijos del Señor. En la bienaventuranza o esta expresión de bienaventurados no es para todos, sino que Jesucristo estaba allí en este sermón hablando y apuntando a quienes Él había alcanzado, a quienes estaban siendo atraídos hacia Cristo a través del Evangelio. Hoy día vamos a ver la primera bienaventuranza, que reza: bienaventurados los pobres en espíritu. Y quiero comentar hoy día cómo nuestros antepasados, nuestros hermanos, en el sentido de antepasados en la fe y en la fe reformada, especialmente los puritanos, entendían también esto, y cómo lo abordaban, cómo lo enseñaban y cómo predicaban esto. Ellos entendían, y no es una cuestión antojadiza, sino que veían al hombre descrito en esta bienaventuranza, o en las bienaventuranzas en general, como aquel que disfruta de Dios. Es decir, el hombre feliz, el hombre que es bienaventurado, es aquel que tiene la dicha o la bienaventuranza de disfrutar de Dios. Y esto está estrechamente relacionado con lo que nosotros conocemos como los estándares de Westminster, y especialmente el catecismo menor, que conocemos como de manera clásica casi la primera pregunta y respuesta, que el fin principal del hombre es alabar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, esto es lo que tenían en mente ellos, y esto también es lo que enseñaban, y que también nosotros podemos vislumbrar en la Escritura y en esta parte, que apunta exactamente a eso, que la bienaventuranza o las bienaventuranzas en realidad son aquel motivo de vivir del hombre. El hombre es bienaventurado, aquel que puede y disfruta de Dios. Recuerdo también el Salmo número 1, donde dice: bienaventurado el varón. Y dice que ese varón bienaventurado, ese que es feliz, ese que es dichoso, es aquel que medita en la ley de Dios y se deleita en la ley de Dios, se deleita en la palabra del Señor. Entonces, desde esta perspectiva, la bienaventuranza primera, esta que nosotros vamos a ver, abordan, entonces podemos estar abordando el texto, y según nuestros hermanos puritanos, desde 8 reglas, desde 8, podríamos decir, 8 peldaños y 8 parámetros para la felicidad, o para el hombre, o para la persona que puede vivir esta dicha, que puede vivir esta felicidad. Y la primera de ellas, la primera regla, es la pobreza de espíritu. Dice el texto: bienaventurados los pobres de espíritu. No está hablando aquí de una pobreza material. De hecho, el texto está haciendo un contrapunto con la pobreza material, con la pobreza física, podríamos decir. La Biblia jamás nos habla que es deseable o que tenemos que buscar la pobreza material. Lo que sí nos dice la Biblia una y otra vez es que quienes somos del Señor debemos buscar una vida, en cuanto a lo material, que sea una vida digna, buscar una vida, podríamos decir, que sea de alguna manera austera, pero no buscar la pobreza. Pero ¿qué dice la Escritura de la pobreza de espíritu? ¿A qué se refiere la pobreza de espíritu? Esto está con mucha más claridad expresado en el Antiguo Testamento,
en Isaías capítulo 66, y de hecho está relacionado este texto con el de la bienaventuranza. Dice allí la profecía de Isaías: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Fíjense, el Señor tiene una actitud especial con aquellos que son humildes, que son pobres de espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿cómo han llegado a ser pobres de espíritu? ¿Eso es antes o después que Dios mire o los mire con benevolencia? Es una buena pregunta. Bueno, hay algunos, quiero citar a dos puritanos que nos ayudan a entender esto. Thomas Watson, quizás que es bastante conocido, dice que los pobres de espíritu son aquellos que son llevados al sentido de sus pecados y al no ver bondad en sí mismos se desesperan e imploran la misericordia de Dios en Cristo. Por otro lado, otro puritano quizás muy poco conocido, George Swindock, dice que los pobres de espíritu son aquellos de corazón quebrantado, que poseen un alma hambrienta. En realidad, el pobre de espíritu entonces es aquel que tiene una percepción adecuada, no una sobrepercepción de sí. No tiene un mayor concepto de sí que debe tener, como dice la Escritura. Es decir, percibe su pecaminosidad, percibe su indignidad delante de Dios de manera total, y esto lo lleva a depender totalmente también de Dios. ¿Y quiénes son estos? Estos son sola y exclusivamente aquellos que se encuentran de boca o de boca de jarro, como se dice, o a boca de jarro, o se encuentran con el Evangelio cara a cara y han sido llamados eficazmente. Es decir, los que son pobres de espíritu son aquellos que han conocido el Evangelio, que han conocido a Cristo, que se han encontrado con el Señor, o que el Señor en realidad se ha encontrado con ellos, los ha ido a buscar. El Espíritu Santo está obrando o ha obrado en ellos de tal manera que conocen su condición desesperada. Esos son los pobres de espíritu. Y no podemos dejar de recordar que el bienaventurado o la bienaventuranza es una condición, no es un sentimiento solamente. Es decir, es bienaventurado el que es pobre de espíritu. ¿Y quién es pobre de espíritu? Solamente aquel que se ha encontrado con el Señor, aquel a quien el Señor le ha salido al encuentro. Y esto, hermanos, terminando, está en completa armonía, lo que dice en el texto, con lo que termina la bienaventuranza, porque dice, de ellos es el reino de los cielos. Los que han llegado a entender que no deben ser, porque esta es la contraposición del pobre de espíritu. El que no es pobre de espíritu es orgulloso, es altanero. Delante de Dios él dice, yo no tengo nada que ver con Dios, no tengo que rendirle cuentas. Aquellos que son pobres de espíritu son aquellos que han entendido, producto de la acción del Evangelio y el Espíritu Santo, que son menesterosos, que son necesitados de Dios y que necesitan de Dios urgentemente de salvación, urgentemente de redención. Entonces, si tú eres un hijo del Señor, si tú eres un regenerado, si el Señor se ha revelado a tu vida a través del Evangelio, a través del Espíritu Santo, eres un pobre de espíritu. Eres pobre de espíritu porque te consideras necesitado, menesteroso, y por eso eres bienaventurado. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos anime. La próxima semana enfrentaremos la siguiente regla o la siguiente bienaventuranza para aquellos que son realmente bienaventurados. Que el Señor les bendiga. Estamos en contacto. Oremos brevemente. Gracias, Señor, por esta ocasión que nos das de recurrir a tu palabra en esta hora y de poder ser animados, consolados con ella, pero también confrontados, Señor, para entender que aquellos que no se doblegan ante ti, que no se doblegan a tu palabra, no pueden ser felices, no pueden ser bienaventurados. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cariños a todos.